Dios les bendiga, tomen asiento. Acá, por favor. Bueno, como había anunciado el miércoles pasado, iba a continuar hablando de este tema que tenía que ver con nuestra responsabilidad de criar nuestros niños, no solamente hijos, y lo digo a propósito, nuestros niños, como el Señor manda, no como cada uno de nosotros cree, sino como la Biblia nos enseña. Y yo pensaba, mientras estaba preparando otra vez y repasando todo lo que tenía que hablar, y digo, hay mucha gente que quizá no tiene niños ya en la casa y que piensa que quizá esto ya pasó para mí, es rol de otros, es responsabilidad de las mamás jóvenes, papás jóvenes. Pero yo creo que este tema es sumamente importante para todos, jóvenes, viejos, abuelos, los que no tienen hijos, todos. Y pensaba en mi vida. A mí me llevó al Señor una prima que hasta el día de hoy no se casó, no tiene hijos, y ella me enseñó la palabra, dedicó tiempo a sembrar en mí, y yo cuando crecí un poco me acordaba todo lo que ella me había dicho. Y cuando yo hablo con muchas hermanas de la iglesia y cuentan cómo conocieron al Señor, mucho tiene que ver con alguien, un tío, una tía, una abuela, una vecina, que les daba siempre o un librito o algo, una palabra, un Dios te bendiga, Dios te ama. Esa palabrita que pensamos que la tiramos hacia el viento y que no hace nada en el corazón, eso en el momento, cuando es el momento de Dios para la salvación, cuenta, porque todo eso fue como llenando esa vida con la necesidad de Dios. Así que todos somos responsables por educar a nuestros niños en el amor y en la disciplina del Señor, como ya hablamos la semana pasada. Si no estuvieron la semana pasada, están grabadas las prédicas, así que pueden ir, así no hago otra vez todo el resumen, pero básicamente dijimos que la palabra de Dios, en base a 2 Timoteo 3, 16, 17, así comencé la semana pasada, dice esto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en la justicia, en el camino de Dios. Es la palabra lo que nos da la línea por la cual tenemos que educar, enseñar y guiar a los chicos y adolescentes en el camino del Señor. No es lo que a mí me parece, a mí me educaron así, a mi esposo lo educaron asá, entonces no estamos de acuerdo. Gloria a Dios, porque cualquier matrimonio, cualquier familia, abuelos, tíos, todos, no es cuestión de que cada uno lo que piensa, sino lo que dice Dios. Y Dios dice una cosa, está escrita en la palabra. Entonces conocer lo que la Biblia dice, aúna criterios, y ahí nos tenemos que poner de acuerdo con Dios, que es el que nos salvó y el que nos dejó todo escrito para cumplir su voluntad. Y una cosa más digo, que ya lo dije el miércoles pasado y ahora sí ya entro con lo que tenía preparado para compartirles a ustedes hoy, es que Dios dio muchos ordenanzas, consejos, lineamientos para el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Y muchos piensan, bueno, era para ellos, para esa época. Y eso no cambió, porque nosotros somos sus hijos insertados como hijos de Dios, adoptados. Y Dios no cambió, no es que ahora se tiene como que resetear y que Dios se tiene que modernizar. La misma línea de conducta que les aconsejó, y más que aconsejar, les ordenó a su pueblo en el Antiguo Testamento, es lo mismo para nosotros. Así que mucho tenemos que estudiar la palabra para ver y ajustar y ver en qué nos estamos quizá deslizando mucho y haciéndonos a lo que pasa en nuestra sociedad o como crían hoy en día los padres, que no sé ustedes qué piensan. Porque cuando vemos
lo que está pasando hoy con los niños, con adolescentes, no solo rebeldes, sino maleducados desde chiquititos. Y vos decís, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la responsabilidad? A nadie le gusta esa palabra culpa. Pero ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El niño? En mis pagos diría, ¿el chancho o el que le da de comer? ¿No? ¿Quién tiene la responsabilidad? El que lo está educando, el que es grande, el que lo está alimentando. Entonces realmente nosotros somos los principales interesados y responsables de aprender y refrescar y corregir la forma en la cual estamos criando a nuestros niños. Criarlos en la disciplina del Señor, en la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Y suena? ¿No? Que es terrible, que tiemblan los chicos. Y no tiene nada que ver con el terror, sino con el tener lineamientos claros y criarlos. Yo busqué qué quería decir. Educar, instruirlos, entrenarlos, proveerles, alimentarlos, todo eso es criarlos. Criar a un niño no es solamente tenerlo. Hoy leí una frase que me la escribí porque me gustó, no es bíblica, pero me pareció muy buena. Dice, tener un hijo no te convierte en padre, así como tener un piano no te convierte en pianista. La auténtica crianza exige presencia, amor y compromiso, no solo una misma sangre. Terrible, fuerte, pero ser padre no es solamente tener un hijo, sino todo lo que ahí empieza cuando uno tiene un bebé y cuando uno tiene un niño cerca. Nuestra responsabilidad como cristianos de criarlos, que no es solamente proveerles, es una de las cosas que es nuestra responsabilidad, comprarles lo necesario, empezar a pensar en el colegio, lo que van a tener, las cosas que necesitan. A mí me está pasando eso porque estoy por ser abuela, entonces mi hija y mi yerno están esperando un bebé y ya estamos pensando, y digo, wow, ahora tenemos que empezar a pensar todo lo que hace falta. Y eso sería un rol, una cosa, es proveer para nuestros hijos. Muy importante, pero no es todo. Es una mínima parte. Educarlos, instruirlos, entrenarlos en la amonestación y la disciplina del Señor. Es la parte difícil. Eso es lo difícil. Y también otra cosa que digo muchas veces es, malcriar es facilísimo. A ver, tener hijos y malcriarlo es lo más fácil del mundo. Hacé lo que quiera, comé lo que quiera, entrá, salí, dormí cuando quiera. Eso es facilísimo. Cualquiera puede ser padre así. El criarlos en la amonestación y en la disciplina del Señor es lo difícil. Cuando hay que poner lineamientos y guiarlos de verdad, educarlos e instruirlos, no es solamente tirarle datos de cosas, tenés que hacer así, sino ser un ejemplo, que eso también es otra gran responsabilidad. Un ejemplo es cuando termine de jugar, vos tenés que juntar los juguetes y ponerlos en su lugar. Es un ejemplo vano, tonto que escribí, lo primero que se me ocurrió, avisarle 5 minutos antes que tiene que parar de jugar. Son estrategias para poner lineamientos de todos los días, porque nosotros los educamos en todas las áreas, no solamente en lo espiritual, y que sepa orar, y que sepa ayunar, y que sepa dar la ofrenda, y que ore antes de comer, pero después en otra área es un maleducado, mal hablado, o al revés. Nos ocupamos del colegio, que estudie inglés, que estudie francés, japonés, pero después de Dios no sabe nada. Todo es integral, nuestra responsabilidad. Y tenemos que, como adultos que conocemos a Dios, ser creativos, tratar de buscarle la vuelta para que nuestra presencia con ellos no sea siempre negativa, siempre del palo en la mano, o la vara, diríamos nosotros, bíblicamente hablando,
porque este versículo mal interpretado parece eso, que tenemos que estar todo el día así, ¿no? Con la vara en la mano y no tenés que hacer esto y no tenés que hablar esto y no tenés que hacer lo otro. Y tiene que ver con el amor, con el cuidarnos. Y hay muchos versículos que dicen que Dios es nuestro Padre y que Él, porque nos ama, nos disciplina, ¿verdad? Ese versículo, Padre al que ama disciplina, porque si uno no lo ama, no te disciplino a hacer, rompete la cabeza contra la pared, que no me importa porque no lo amo. Pero si de verdad me interesa, si de verdad me importa, yo lo disciplino porque lo estoy protegiendo, cuidando. Así que en la disciplina del Señor, no en la nuestra. Los parámetros, como decía recién, los pone Dios, no nuestra experiencia y crianza. Esto trae desacuerdo entre los padres y empezamos a decir, pero a mí me criaron así, a mí me dejaban ir, a mí me dejaban salir y llegar cuando me acompañaban o cuando yo quería y al otro no. Entonces el tema es encontrar un punto según lo que la Biblia enseña, no todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces hay que decidir entre papá y mamá, o el que sea el responsable de esos niños, qué cosas van a ser las que van a estar permitidas o no. Qué cosas vas a estar sembrando en la vida de esos niños, esas criaturas que están buscando límites, buscando protección. Los límites, así como en una casa, cuando ponemos un vallado alrededor, ¿para qué es? No para castigar la casa, sino para proteger la casa. Para protegerla, lo mismo son los límites. No le tengamos miedo a eso de decir, hasta esta hora vas a tener el celular, hasta esta hora vas a salir y a esta hora se acabó. Por tu bien lo digo, porque tenés que dormir, porque tenés que descansar, porque tenés que estudiar. Hoy por hoy los adultos tienen miedo de ponerle límites, de ponerle los puntos a sus hijos, a sus adolescentes. Y nunca es tarde, siempre con amor, ahora vamos a hablar de eso, pero en la disciplina del Señor, para lo que es bueno para sus vidas, para sus almas, para su futuro, para lo que van a ser como hombres y mujeres de Dios. Porque hoy por hoy, decíamos el miércoles pasado también, cuando vemos a un niño chiquitito hacer un berrinche, nos da casi gracia, a mí no mucha, pero a algunos sí, le da gracia, pero ese berrinche crece, con la edad crece. Y hoy te lo hace porque quiere el chupetín y vos no se lo das porque está por comer. Y mañana te lo hace porque quiere la moto y vos no se la podés comprar y te hace un berrinche y se enoja y insulta y golpea las cosas. Y más adelante peor, y así aumenta. Realmente es fundamental educarlos en el amor y en la disciplina del Señor, poniéndole límites, poniéndose de acuerdo los papás y tratando de buscar siempre el bien del niño, del adolescente, desde lo más chiquitito que se pueda, desde lo más temprano, porque ahí es donde se forma el carácter. Algo que mi esposo había predicado es que nuestra responsabilidad como cristianos no es dar tanta información, es enseñarle al Hijo de Dios, grande, chico, la edad que tenga, a obedecer. Porque nuestra fe es una fe que se basa en la obediencia a Dios y a su palabra. Por eso, si los chicos no están acostumbrados a obedecer reglas, o el adulto no está acostumbrado a obedecer reglas, le va a costar obedecer. Va a ser buen cristiano cuando lo estén mirando. Pero después, cuando quede solo, no va a obedecer, va a seguir su instinto, su corazón pecaminoso. Entonces, básicamente hay que enseñarles a que tienen que obedecer por su bien, por el bien de esa criatura que está creciendo. Entonces, Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y ahora vamos a hablar de esto, ¿cómo se disciplina bíblicamente? ¿Cómo se disciplina a un adolescente, a un niño o a un adulto? ¿No? Cuando es niño todavía se puede disciplinar con vara,
se debe disciplinar con algo que el niño respete, y a veces no todos necesitan un límite, algo que lo sientan, ¿no? No que les haga daño, porque la vara no es para partírsela en la cabeza, sino para que haya un límite donde cuando fue avisado, y muy claramente avisado por qué no tenía que hacer tal o cual cosa, y la hace a propósito, ¿qué es lo que se castiga? ¿Que tiró el vaso? No, eso es un accidente. Se castiga la desobediencia a propósito. No sé cómo se dice, desobediencia voluntaria, no sé, porque eso es lo fundamental que estamos queriendo que aprenda, a obedecer, como dije recién. Y la motivación siempre tiene que ser el amor. No que hoy estoy nerviosa, que hoy hace calor, entonces hoy cobraron todo porque yo me levanté cruzada porque tengo calor, estoy molesta, dormí mal o cualquier cosa. La disciplina, bíblicamente, tiene que ser motivada por el amor por ellos, por el amor por su futuro, por lo que se está formando como carácter, que los va a llevar a tener una familia, que los va a llevar a ser estudiantes buenos, disciplinados o no. Entonces es fundamental que cada situación que necesite una disciplina sea hecha con amor. 2, con misericordia y sabiduría. Proverbios 19, 18, si me la ponen por favor, Dari. Con misericordia y sabiduría. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Busqué ese versículo porque con misericordia y sabiduría. No es para matarlo, es para corregirlo, que sienta que pasó el límite y que ahí viene una consecuencia. Es siempre por amor. Hay una edad para disciplinar con vara. Porque ya ha pasado una edad. ¿Cuál es la edad? Me van a preguntar. Nosotros con mi esposo pensábamos más o menos 10 años, cuando ya los chicos empiezan a ser preadolescentes, ya no conviene más. Es personal, yo sé que otras personas han cobrado un poco más grande también. Yo he castigado o he corregido a mi hija adolescente porque se pasó, y cobró una vez a los 13, 14, creo que también fue la última, esa, hasta ahora es la última. Pero quiero decir, hay que usar sabiduría para corregirlos y que esa corrección no los provoque a ira, porque si los estamos disciplinando y eso que hacemos, por un lado está bien, estamos corrigiendo una mala acción, están haciendo algo que le hemos dicho que no hagan, pero por otro lado los estamos avergonzando delante de los amigos, de los parientes o de los hermanos. Ahí todo eso es más lo negativo que le queda que lo positivo de la corrección. Entonces tenemos que ser papás, abuelos, adultos sabios y en amor disciplinarlos. A veces es necesario decirle, no lo hagas, listo, un reto alcanza. Cuando el reto no alcanza, viene algo más. Cuando eso algo más, que sería el uso de la vara en un lugar donde no duela demasiado ni haga daño, quiero decir, que lo sientan pero que no le haga daño. Cuando eso también no le alcanza, ahí ya hay que poner otras disciplinas. No ves la televisión, no usas el celular. Hoy le sacan el celular y es como el tanque de oxígeno, más o menos. Entonces no tienen el celular. Yo aconsejo una cosa que siempre hemos enseñado con mi esposo y lo tengo que recalcar porque aún siguen cometiendo ese gran error los padres cristianos. Nosotros éramos pastores de niños, de adolescentes, por mucho tiempo, por 10 años fuimos, apenas nos casamos, y algo que veíamos era que como a los chicos les gustaba ir a la iglesia, teníamos actividades lindas, campamentos y todo, los castigaban con la iglesia. No vas a Exploradores y Misioneritas, no vas al culto de niños, no vas al campamento, era cuando ya se le habían mandado, no sé, no pasaban de año, no vas al campamento. Yo decía, no lo castigues con lo único bueno que está haciendo en todo el año.
y vos le sacás eso. Es ahí el momento donde Dios puede tocar las vidas, se pueden convertir, se pueden consagrar, pueden dejar el pecado, dejar la mentira. Entonces no le saques lo bueno, castigalo con lo malo. Sacale el celular, sacale las pavadas que se ven en televisión, pero no le castiguen con las cosas buenas, porque Dios está en la presencia, en las actividades, Dios está en medio de los cultos, de los campamentos, y es ahí donde más tenemos que insistir que los chicos, nuestros hijos, estén, para que Dios pueda transformarlos y que pronto se consagren y se conviertan. Así que seamos inteligentes y no juguemos para el lado del enemigo, porque a veces pensamos, mira qué bien, ahora va a aprender y se va a portar mejor porque le saqué el campamento. Se perdió el campamento donde Dios bendijo y visitó todos esos chicos y tocó sus vidas, y encima no corrige porque el año que viene vuelve otra vez a cometer los mismos errores de no estudiar o acostarse tarde y todo lo demás. Así que sabiduría y misericordia, con vara, límites, premios y castigos, consecuencia a los hechos. Esto es muy importante, parece muy obvio todo lo que estoy diciendo, pero me doy cuenta de que no muchos conocen hasta dónde pueden ejecutar la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Hay que ponerle límites en amor a los chicos, aún adolescentes, ponerle límites y que sepan que hay límites, premios y castigos. Entonces hay recompensa para cuando hacen las cosas que están bien, la obediencia, la buena educación, el estudiar, cumplir sus responsabilidades y obligaciones, pero también hay consecuencias o castigos cuando algo que fue aclarado muy bien, que lo sabían y lo hicieron adrede, esa era la palabra que no me salía, lo hicieron adrede, eso va a ser castigado. Si ahora nuestra palabra vale nada, o sea, si haces esto va a haber una consecuencia, haces esto o no haces tal otro, va a haber una consecuencia negativa. Y después viene, pero no, bueno, ya está, pasó. Los chicos nos toman el punto y hacen lo que quieren con un padre permisivo. Y no es un padre más bueno el que es permisivo, no nos confundamos. Porque esta sociedad nos hace creer que el que le dice todo que sí, qué buena onda, qué buen papá, porque le da siempre lo que quiere, porque le hacen un ojito y ya se lo da. Yo creo que con amor tenemos que darle a nuestros hijos, pero cuando decimos no, es porque estamos apuntándole a que aprenda algo más importante, más profundo. Entonces, no aflojar en esos momentos, para que los chicos de verdad sepan que lo que decimos es así. Me hace acordar en este momento mi hijo Luciano, ahora ya tiene 25 años, pero cuando era chiquito, él siempre me decía que tú sí sea sí y que tú no sea no. Se había aprendido ese versículo y lo sabía de memoria, y cada vez que le decía algo y yo no lo hacía después, me decía que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y eso también yo se lo decía cuando le decía, te portaste re mal en el culto de niños, yo era la maestra en Italia, la única maestra que había, te portaste re mal, cuando vamos a casa vas a tener un castigo. Y llegaba a casa y le decía que tú sí sea sí, que tú no sea no. Lo que dije, ahora viene el castigo. Y si no, él me lo hacía acordar a mí. Me dijiste que me tenías que castigar, me hacía acordar, porque sabía que era inamovible porque ya se lo había recontra avisado. Y no se enojaba ni nada, sabía que había una palabra, había un límite que se había pasado y que cuando se pasaba había una consecuencia y no me dejó de querer, no me faltaba el respeto, estaba como sabiendo que cuando lo pasaba, bueno, venía el castigo que se había determinado. Pero si se portaba bien, había recompensas también. Así que era con amor, con sabiduría, encontrándole la vuelta. Y cada uno de nuestros niños son diferentes, no tenemos que hacer todos iguales. Yo siempre hice así con todos de la misma manera. Porque así como vos y como yo somos diferentes, nuestros hijos, padre y madre iguales, son súper diferentes. Nosotros tenemos 2 hijos y son sumamente diferentes. Con mi hija alcanzaba un reto y era obediente ya, y con mi hijo no alcanzaba el reto. Tenía el castigo hasta el final y por ahí obedecía.
Entonces con él tenía que ser mucho más atrás, controlando, poniendo límites, y con Anto no me costaba tanto eso, en el momento cuando eran chiquititos. Así que ser flexible cuando sea necesario, ser firme con lo que decimos, pero cuando sea necesario, ser flexible. Si un nene viene y te dice, ya entendí, ya entendí, mamá, tal cosa, no lo voy a hacer, o va, se arrepiente, uno lo ve de verdad arrepentido, o que va y hace algo por motus propio para devolver lo que sacó, o qué sé yo, cualquier cosa que pueda llegar a pasar, ya vemos que entendió, y el fin no es, yo dije que tú sí, así que yo dije y ahora sí o sí te la tenés que aguantar un embarazo en la cola. Ahí ya entendimos que entendió y el fin ya se cumplió. Y con amor explicarle. Siempre la disciplina tiene que ser acompañada por amor, palabras de afirmación de nuestro amor. ¿Y por qué? Una explicación. Porque si no, los chicos entienden como que me pegaron y sabe que hizo algo mal, pero me pegaron y sienten como que el papá ya no los quiere porque estaba enojado y porque tenía el ceño fruncido quizá. Entonces necesitan que después de una paliza, al ratito, pase un tiempito y vayamos, nos acerquemos, yo te amo, yo te castigué porque te quiero, porque no me gusta que seas así, porque Dios me dice que yo te tengo que cuidar y que te tengo que enseñar. Eso es de esa forma, la verdad, lo que dice la palabra, y a orar con ellos y abrazarlos, y yo quiero que te portes bien. Todas esas afirmaciones y palabras que afirman el amor, y el nene se siente cuidado, protegido, amado, y no todo lo contrario. Y la disciplina cumple realmente el propósito que tiene que tener bíblicamente. Proverbios 23, 12 al 16 dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte. Hasta ahí, esos 3 versículos dicen un montón de cosas importantes. Nosotros, adultos, papás, padres, abuelos, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Qué importante es esto, escuchar consejos, estudiar, leer libros acerca de educación, de cómo enseñarles la fe a los niños. No es igual que a nosotros que somos grandes, hay que tener estrategias, hay que usar otros métodos. Y eso es importante que sepamos, que escuchemos, que pidamos consejo. ¿Qué hago? ¿Cómo le digo? Me pasó esto en casa, no sé cómo manejarlo. Pidan consejos. En la iglesia tenemos líderes de adolescentes, de jóvenes, pastores, ancianos, personas con experiencia que podemos ayudarles. Así que no piensen que están fallando como padres. Al contrario, un padre responsable afina sus oídos para pedir consejo y palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Es por si alguien tenía duda, ¿no? ¡Ay, no! ¿Cómo? Eso es una animalada. Esto se estuvo enseñando desde Estados Unidos para abajo hace unos 20 años para acá, y esa es la generación que estamos teniendo. No ponerle límites, que los chicos se levanten, coman, duerman, estudien lo que quieran. Y esto ha hecho una generación que no tiene límites, que no respeta autoridades, no respeta responsables sobre ellos, para nada. Y sigue el versículo: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón, dice el Padre. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Esto es el segundo beneficio de corregir a nuestros niños. Nosotros vamos a sentirnos contentos cuando ellos sean personas respetuosas, educados, que amen a Dios, que tengan temor de Dios, que pregunten qué es lo que tienen que hacer, que quieran venir a la iglesia y aprender. Nuestro corazón se alegra también. Los padres, como padres cristianos, somos responsables ante Dios.
no es una opción, no es mi carácter, yo soy blando, porque les estoy diciendo todas cosas que escuché en todos estos años. 30 años que servimos al Señor y muchos de esos años con niños. Y los padres muchas veces se excusan y no cumplen lo que la Biblia enseña acerca de esto, de educarlos, del criarlos, del estar presentes en la vida de los chicos, porque dicen, yo no tengo el carácter, yo no me sale, no, a mí no, que lo haga él, que lo haga ella. Y nos tenemos que dar cuenta que a Dios vamos a tener que dar cuenta. A Dios, no al pastor, a la pastora, sí, gracias. Sino a Dios mismo. Él es el que nos dio esta responsabilidad, y tener hijos, tener nietos, enseñarles en las cosas del Señor, gracias. No es una opción, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Yo pensaba, ¿hasta cuándo somos responsables? ¿Y qué dicen ustedes? ¿Hasta cuándo tenemos que guiarlos, instruirlos, enseñarles, castigarlos, ponerle límites, tirarle la oreja cuando son más grandes? Sentate, tenemos que hablar. Todas esas cosas, cuando uno es más grande ya no es con el chirlo, sino hablando, ¿no? Poniendo límites, tirando la oreja, como decía. Y me venía a la mente cuando estábamos en Italia, y les tiro este ejemplo porque esto pasa mucho. La palabra de Dios dice que el anciano que sirve en la casa de Dios, ancianos que hablaba de pastores, tienen que tener en sujeción su casa, dice. Porque si no puede administrar bien su casa, ¿cómo va a administrar la casa de Dios? Y teníamos una pareja en Italia que tenían una familia hermosa, cristianos, pero una hija de 3 se había apartado, se había puesto de novia, se había peleado y entró en crisis y se apartó de Dios. Y ellos sufrían, le hablaban, le ministraban. Esta chica, ya 20 y pico, se apartó del Señor, se puso novio con un chico mundano y se fue a vivir con el chico. La familia estaban destruidos. No esperaban nunca que su hijita, que cantaba en la iglesia, se hubiese apartado y hubiese decidido así cosas tan drásticas. Y ellos se sentían sumamente culpables y responsables. No podemos servir más en la iglesia, decían, porque no tenemos a nuestros hijos. ¿Qué van a decir de nosotros? De que nosotros no somos buenos padres. Entonces me tocó ministrar porque estaba justo enseñando acerca de la familia, y ahí fue cuando abrieron el corazón y me contaron eso que tenían en el corazón. Excelentes hermanos, fieles, consagrados, íntegros, les enseñaban muy bien a sus hijos. Todos crecieron en los caminos de Dios con equilibrio, no eran ni muy rígidos, ni tampoco muy flojos, realmente con sabiduría, con amor para el Señor. Y esta chica, por su decisión, decidió esto. Y yo le dije lo mismo que quiero decirles a ustedes. Nuestra responsabilidad para el educarlos es hasta la mayoría de edad o hasta el que vivan bajo nuestro techo. Porque si tiene 40 años y está bajo mi casa, va a tener que seguir las reglas de mi casa. No sé si ustedes están de acuerdo. En esto, nosotros de acuerdísimo con mi esposo. No importa que mi hijo mide 2 metros más que yo y que él quiera hacer su vida. Mientras estuvo abajo de mi techo, él respetó las cosas que eran respetar la autoridad y las leyes, digamos, de nuestra casa, los permisos, lo que podía o no podía hacer. Nada de decir, no, yo ya soy grande, en mi cuarto hago lo que quiero. No, está bajo mi techo, acá se respeta. Vos me vas a respetar y vos me vas a respetar. Tenía que decirlo así porque medía medio metro seguro más que yo. Y así lo hizo, a regañadientes, no me interesaba nada, pero mientras estuvo, tuvo que sujetarse porque tiene que respetarnos siempre. Más allá de que esta responsabilidad que como pastores o como ancianos nosotros podemos decir, bueno, yo lo crié, después llega un momento que deciden ellos.
Ya no es mi responsabilidad o soy una mala mamá o un mal pastor porque mis hijos en algún momento decidieron mal y se alejaron de los caminos del Señor. Entonces, afirmemos ese concepto para que no nos equivoquemos y no interpretemos mal lo que dice la palabra. Ahora, nosotros vivimos en una cultura latina y nos vamos al otro extremo. Toda la vida son nuestros polluelos que tenemos que ir a darles todo lo que necesitan, a correr a sacarle las papas del fuego toda la vida. Tampoco eso. Tampoco, porque ellos ya cuando son en una edad adulta se tienen que hacer cargo de sus responsabilidades. Y eso no quiere decir que ya ahora ya no soy más tu mamá o ya no soy más responsable de vos. Conmigo pueden contar siempre, pero cuando cumplen, o sea, vienen consecuencias a malas decisiones, sabio de parte de los padres es que se hagan cargo de lo que viene como consecuencia a sus malas decisiones. Y me toca muchas veces ministrar también mamás desesperadas porque tienen hijitos de 35, 40 años que no trabajan, que les exigen, que quieren que les paguen el celular, que le cambien el otro, y ella no, porque no consigue. Digo, no le des nada, no le compres, no le cargues el celular. Qué mala, pastora, qué mala. Eso no es ser malo, eso es por amor a ellos. Algo pasó, a esa edad tendrían que ya ser responsables, ya tendrían que hacerse cargo de sus gastos. Entonces, si todavía a esa edad están bajo nuestra casa, mínimo trabajá, mínimo aportá, porque ya sos un adulto como nosotros. Entonces, esas cosas tenemos que entenderlas y no exagerar demasiado con esto de la cultura latina. Siempre los pollitos abajo, ¿no?, de las faldas de la mamá, dándole siempre todo y tapándole siempre los huecos que ellos dejan, porque eso no es ayudarlos a crecer, no es ayudarlos a madurar. Tenemos muchas veces que cortarle los víveres para que ellos digan, bueno, se me cortó el chorro, tengo que empezar a trabajar porque ya no tengo ni para el celular, en buena hora para que lleguen a esa etapa y empiecen la próxima, que es la de ser adultos. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Me parece bien. Dejarlos decidir y arreglar sus problemas, confiando en que lo harán de acuerdo a las enseñanzas cristianas que les hemos dado. Ya no seguirles el paso. Cuando ya son grandes, ya no es como cuando son chiquititos, que tenemos que estar controlándole la carpeta que hacen, no confiamos en lo que nos dicen, sino que tenemos que estar físicamente controlándolos todo el tiempo. Ya cuando son más grandes hay que un poquito dar un paso atrás y dejarlos decidir. Eso es sabio, para que ellos se sientan, bueno, ahora mira, me dejan a mí la responsabilidad, confían en mí, y eso los hace empezar a tomar decisiones y a ser un poco más maduros, a crecer. Eso es sabio, eso es hacerlos crecer y confiando, porque no sé a ustedes, pero a algunas personas, como a mí, nos da miedito, porque es más fácil estar yo controlándote todo el día yo controlo, yo sé lo que haces, sé lo que no haces. Cuando tenemos que empezar a corrernos un poquito y a confiar en que cuando salgan se van a comportar como un hijo de Dios, como una hija de Dios, ahí es donde tenemos que confiar en Dios, en Él. Señor, guardalo, es tu hijo, es tu hija. Les hemos enseñado que la palabra traiga el fruto, como dice su palabra, y que traiga esa conciencia de pecado, que realmente se den cuenta lo que te agrada y lo que no te agrada, y orar por ellos siempre, no importa la edad que tenga. Una de nuestras mayores responsabilidades es que ellos sepan, mamá ahí está siempre orando por mi papá, mi abuela, mi tío. Él es cristiano y él me dice siempre que está orando por mí, y orar de verdad, porque los chicos se dan cuenta, los adolescentes, los jóvenes. Hay muchísimos testimonios de que en los momentos que han decidido apartarse del Señor y cuando se han encontrado realmente en lo más profundo de sus vidas, saben a dónde ir a correr por ayuda. ¿Y por qué? Porque hubo un cristiano, un adulto, que les mostró que ellos eran
personas que los amaban de verdad y que todo lo que le decían era por su bien. Entonces, no tenemos que desesperarnos, aun cuando alguno de nuestros hijos, nietos o niños en general se aparten del Señor. No nos desesperemos, sigamos orando. La oración es la que hace crecer toda esa semilla de fe que hemos plantado en su corazón, porque hemos plantado palabra y es una semilla. Y en oración y en guerra espiritual, orando por ellos, cubriéndolos, sin condenarlos, sino siempre con amor, porque es el amor el que los atrae a Dios. Y eso sería toda otra predicación. Cómo ministrar y cómo hablarle a nuestros hijos pródigos, a esos que se alejan de Dios, que hay tantos errores también que se cometen pensando que cuando uno condena te vas a ir al infierno, Dios no te ama, o tantas barbaridades antibíblicas se dicen a los chicos que menos se quieren acercar a Dios. Si mi mamá es una loca desquiciada que me maldice de esta forma, imagínense si se quieren acercar a Dios. Con sabiduría, con amor, siempre. No importa lo que hagan bien o hagan mal, que nuestro amor sea incondicional. Pero si pecan, no, ahí no, siempre. Estén haciendo lo que hagan, nuestro amor tiene que ser incondicional. Como el amor de Dios es con nosotros. Cuando vos pecas y cuando yo peco, Dios no nos deja de amar. Ni nos castiga así con bronca, como muchos padres yo veo que le hablan a sus hijos apartados. Terrible, estamos trabajando o están trabajando esos padres para el enemigo, que quiere condenarlos, que quiere hacerlos sentir que perdieron toda gracia y el enemigo es el que se goza. Volviendo a la prédica de hoy, orar por ellos siempre y brindarles un entorno seguro, creativo, sano, para que se desarrollen con todo su potencial. Ya voy a terminar, pero una vez escuché una exposición de un licenciado que hablaba de educación y decía algo así, no voy a ser tan capo como él cuando lo explicaba, pero voy a tratar de decirlo. Explicaba lo que es la autoestima y el valor de cada persona, diciendo, cada niño cuando nace como con 20 monedas de oro, decía él. Y las situaciones de la vida le hacían perder algunas monedas o ganar algunas monedas. Cada vez que, por ejemplo, un bebé no era amado en el vientre de su mamá, ya perdía algunas monedas, porque no había sentido ese amor, ser esperado, ser deseado. Y capaz que cuando crecía un poco después lo trataban mal, tenían padres ausentes, padres que no le importaba, como decía antes, que se creían muy buena onda y los dejaban hacer lo que querían y perdían porque se sentían que no los amaban, porque ni se preocupaban por las cosas, si iban bien en el colegio, no sabían ni en qué grado iban los hijos y perdían algunas otras monedas. Y en cambio había otros chicos que habían sido amados, cuidados y que tenían esas monedas y que después cuando pasaba el tiempo tenían premios porque habían logrado cosas y los alentaba la familia y ganaban más monedas y después eso denotaba en una clase cuando alguien quería, el profesor decía, ¿quién sabe cuál es la capital de Polonia? El que tenía 4 monedas que le habían quedado de su vida difícil, no quería ni levantar la mano por la duda que alguien más se burle porque no quería jugarse. En cambio hay otros chicos que tienen 20 o más monedas, tienen una autoestima alta, que se mandan y dicen, Brasil, no cazan una, pero se mandan. ¿Por qué? Porque no tienen miedo del ridículo. ¿Me entienden lo que quiero decir? No sé si la expliqué bien, pero está muy bueno. Después los voy a buscar y se los voy a hacer. ¿Por qué algunos se arriesgan, dicen, se levantan, pasan, se exponen? Esa es la palabra, se exponen porque se sienten seguros de quiénes son. Y si alguien se burla de ellos, problema tuyo, yo sé quién soy. La tienen clara, saben quiénes son, porque han tenido un contexto que los ha educado en amor, en aprobación, que si viene un chico y te dice, ay, gorda, negrita o lo que sea, no me mueve un pelo, porque yo sé que todos me aman en mi casa, me han hecho sentir amada
y que un chico me diga algo no me mueve demasiado de mi autoestima, de mi valor, de lo que yo valgo para Dios, porque me han enseñado en este contexto seguro mi valor, lo que yo soy para Dios y para mi familia. Por eso no tienen tanto miedo de lo que dicen los demás. En cambio, los otros, los que son más frágiles, que tienen menos monedas, por decirlo con esa ilustración, tienen terror al que dirán, porque están más inseguros, porque ya han perdido mucho en la vida y no tienen nadie que les dé algo bueno en su casa cuando vuelven del colegio. Por eso tratan de estar bien con todos, y si hacen bullying a todos, se meten con esos que hacen bullying con tal de que no le hagan a ellos. Entonces, cuando yo escuché eso, entendí muchas conductas, y mucho tiene que ver con esto que estamos hablando, de tener adultos presentes, que amen de verdad a estos niños, adolescentes, y amarlos es educarles en la palabra del Señor, pero también con un contexto que los proteja, que sepan que hay límites porque los amamos. No nos confundamos. Si vos corregís a tu niño, a tu adolescente, le estás demostrando que te interesa, que te preocupa, que no importa que hoy se enoje con vos, pero más adelante te lo va a agradecer. Vas a ver que todo fue motivado por el amor. Esto siempre lo hablamos ahora que yo tengo hijos ya grandes, adultos, y mi hija, que ya ahora es grande, está casada, me dice: ma, ¿cuántas veces ahora me doy tanta cuenta de todas las cosas que me decías y que en ese momento estaba tan enojada porque no la dejaba ir a algún lado o al otro, o no la dejaba juntarse con algunas personas? Y ahora que ya es grande, que ya lo puede entender, en ese momento se lo explicaba, pero estaba adolescente, no quería escuchar razones. Entonces es importante que hagamos lo que dice el Señor. No importa que los chicos se rebelen y que vos sos mala y los papás de mis compañeros los dejan ir a todos a la previa, no sé a dónde, porque ellos son buenos y vos sos mala. No importa que hoy te digan eso. No importa, vos obedecé al Señor, hacé lo que dice el Señor, que viene recompensa. Hay que disfrutar cada etapa con los niños. Los niños crecen muy rápido, muy rápido. Y a veces los papás están más interesados en el trabajo, en que la casa esté limpia, impecable, y los tenemos acá. Bueno, salgan de acá, no molesten, que estamos limpiando, que esto, que no desordenen, o quiero descansar porque trabajé todo el día, y a los chicos no les dedicamos un tiempo de calidad, un tiempo para estar con ellos, para enseñarles un versículo bíblico, leerles una historia, comprarles un librito, lo que sea. Los platos nunca te van a agradecer porque los lavaste siempre puntualmente y jamás te fuiste a acostar sin lavar la cocina. Jamás te lo van a agradecer. Ni los pisos de tu casa, ni tu trabajo te va a agradecer que fuiste un trabajador ejemplar. Pero tus hijos sí. Tus hijos son los que crecen y que cuando el día de mañana sean adultos te van a decir gracias, porque estabas, porque me dedicaste tiempo. Y voy a terminar ya con ese versículo muy, muy clave de Deuteronomio 11, 18 al 21. Grabad estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Enseñarlas a tus hijos cuando estés en la puerta, cuando estés en tu casa. Cuando enseñan a vuestros hijos, hablando con ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y sigue. Pero yo quería reflexionar, y cierro con esto, cuando dice: enseñale a tus hijos cuando te sientes en tu casa, cuando camines con ellos, a la mañana, a la noche. Uno dice, bueno, siempre, hay que enseñarles siempre. Y no es eso el punto es que los padres estaban presentes para esos hijos, que estaban ahí, que pasaban tiempo de calidad con ellos. Y cada situación del día es una oportunidad para mostrarle el amor de Dios, y sin decir,
¿Viste? Dios te provee esta comida, este plato de comida, agradecé, y después termina el postre, y esta naranja la hizo el Señor. No, tenemos que estar todo el día así, ¿no? Tenemos que sí ver oportunidades, y cada crisis, cada situación difícil del colegio, es una oportunidad para mostrarles, hay algo, hay un consejo de parte de Dios, ¿te das cuenta de cómo se comportan? Nosotros tenemos que ser luz. Es una palabra, es algo, meterle todos los días algo y enseñarles, orar con ellos, que ellos confíen en Dios y que aprendan a dar a Dios, a orar, a hacerles cartelitos de oración cuando son chiquititos, pero eso hace una conducta, un hábito cristiano y de fe, de saber que cuando uno ora, el Señor responde. Así que todas estas cosas son consejos muy prácticos para que nosotros como adultos podamos realmente disfrutar del tener niños y hacerlos crecer en el amor del Señor. Y algunos que no tienen los padres cristianos, pero nosotros los vemos y decimos, pobres chicos, están creciendo mal, solos, con un montón de enseñanzas cerradas en su casa, le dejan hacer de todo. Bueno, que tu vida, que tu palabra, que tu presencia para ellos sea la que haga la diferencia. Y orá por esos niños, orá por esos adolescentes y dales una palabra de Dios, una palabra de amor de verdad. Y eso va a marcar el corazón. Y a su tiempo, cuando Dios determine salvarlos, se van a acordar de todas esas cosas. Y en el momento de crisis van a saber a quién buscar, por ayuda, por oración, y te van a buscar a vos. Así que yo quiero que oremos. Ahora sí ha pasado el tiempo, no me quiero extender. Gracias por escuchar. Que Dios realmente nos dé sabiduría y nos dé esa responsabilidad de darnos cuenta de que nuestros niños están creciendo muy rápido y que el enemigo está haciendo estragos en ellos, que nosotros no podemos dormirnos en los laureles de pensar, lo traigo a la iglesia y ya está, es cristiano. No es así. Es nuestra responsabilidad del enseñarlos, guiarlos, criarlos, adoctrinarlos en la disciplina, en el amor a Dios. Vamos a orar. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por los niños, por esta gran responsabilidad, por esta herencia hermosa que nos diste a todos nosotros, Señor, teniendo o no teniendo niños en la casa. Señor, queremos ser adultos responsables, que les demos palabras de amor, palabras de fe, palabras que los alienten, que los animen, que sepamos ser rectos, rígidos, Señor, cuando es necesario, por amor a ellos, Señor, para que te conozcan, para que sepan, Señor, que en tu voluntad hay bendición. Señor, ayúdanos a cumplir tu palabra. Ayúdanos a corregir, Señor, todos los errores que por ignorancia o por otros motivos hemos cometido o estamos cometiendo con nuestros adolescentes, con nuestros niños. Señor, ayúdanos a ser sabios, a que en tu presencia nos des la estrategia, Señor, para qué decir, qué callar, qué hablar y qué no hablar. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, para tener familias como vos planeaste, Señor. Necesitamos conocer tu palabra. Por eso, que esta palabra de esta noche, Señor, pueda penetrar y quedar grabada en nuestras vidas, Señor. Y que la pongamos en práctica. Que nos hables, Espíritu Santo, que nos hables de la forma, las decisiones, qué tenemos que hacer, cómo demostrarles tu amor. Señor, somos tus manos, somos tus pies, somos tus brazos, somos tu boca, Señor. Que ellos puedan ver tu amor a través de nuestras vidas. Danos, Señor, la gracia de verlos crecer en tus caminos. Y que todo lo que sembremos, Señor, haga mella en su corazón. Y que aún cuando sean grandes, no se van a olvidar, Señor. Y que todo lo que hemos sembrado y tu palabra da fruto, Señor. Y tú eres fiel, Señor. Eres fiel a tus promesas.
que si los adoctrinamos y les enseñamos en amor desde que son niños, aunque fueren grandes y viejos, no se van a apartar, porque tu amor los va a traer una vez más a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, terminamos esta reunión adorando al Señor. Qué lindo lo que nos compartía la pastora, aunque no tanto. Porque ¿cómo puede ser que de grande todavía tengan que cobrar? Pero bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Así que, bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos el sábado.